Bueno, le invité a Gustavo porque es amigo. Con él discutimos de política, pensamos distinto a veces, siempre con mucho respeto, con mucho cariño. Hasta hemos compartido escenarios juntos en materia política, pero allá en las cavernas más oscuras del comienzo de la democracia, o al final de la los dictadura, 80, ¿no? claro, exactamente. Gustavo Teres, un referente histórico de la lucha docente, de la Central de los Trabajadores Argentinos. Es más, yo participé en la interna de la CTA y he estado oportunamente como afiliado a un sindicato y he estado en la vereda de enfrente. Así que con todo eso jamás hemos perdido respeto y cariño mutuo. Por eso es bueno charlar de política y de coyuntura. Recién hablábamos de cómo se articulan los escenarios electorales. Digo, para la perspectiva del sector al cual vos representás, digo, ¿cuál es la lectura del momento histórico que está atravesando la Argentina en estos momentos? Mirá que Sí, es casi un libro vamos a tener que hacer. No, pero me parece que estamos atravesando un cambio de fase significativo. Ajá. El problema no es si es el fin de ciclo o no. Eso es para ciertas cosas. Para revistas. La hay de la política, sí. Si hay renovación o no hay renovación, me parece que eso no aporta a cierta densidad del debate político, que es más. El problema es si el gobierno, yo creo que ha pegado un giro a la derecha, o por lo menos se ha apropiado de una parte importante del programa que los grandes grupos económicos le reclamaban, ¿no? Desde el punto de vista del mundo del trabajo, ha tenido un impacto bastante significativo. Digo, la política de devaluacionista, un crecimiento inflacionario que tiene que ver, digo, yo sé que es una conjunción de factores entre presiones de grupos económicos y políticas erráticas. Digo, el Estado no es neutral. Digo, expresa ciertas representaciones sociales, grupos de intereses. Y en esto me parece que los trabajadores en esta etapa, los que estamos en el mundo del trabajo, digamos, los conveniados por arriba, hay un impacto regresivo en términos de una pérdida del poder adquisitivo. Digo, si vos me decís cuáles son los problemas del movimiento obrero, lo explica Miguel Ben con mucha sinceridad y no es de los economistas más ortodoxos. Dice, los sindicatos, los trabajadores tienen que entender que tienen que perder en 2 años 7, 8 puntos del poder adquisitivo para que la inflación no se dispare. Lo dijo varias veces. Bueno, pero nosotros no queremos que esa sea la salida. Nos parece que esa no es la manera de enfrentar esta crisis. En el marco de eso, lo que existe después, bueno, ciertas preocupaciones, ya no solo en el plano de lo que son los trabajadores por convenio, digo, también insistimos con esto, que nosotros no compartimos esto de la aristocracia obrera, pagar ganancias cuando hay sectores de un alto poder adquisitivo que no pagan, también es un problema. Yo creo que eso se puede solucionar. Hay que tomar decisiones políticas. Digo, son dos partes importantes de ese lado. Después está el problema del precariado. Digo, Sí, hay veces que detrás del impuesto a las ganancias se engancha cada barrilete. Uno lo puede discutir con honestidad, pero Barrio Nuevo que discuta impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que tiene todos los afiliados precarizados, y ninguno llega a ese piso, digo, es un acto de picardía. Algunos se enganchan en esta discusión de forma pícara. Yo no te quiero dejar pegado a que vos le estés pegando a Barrio Nuevo, le pego yo. No, digo, cuando nosotros decidimos formar la Central de Trabajadores, decidimos que éramos otro modelo sindical. Después la unidad de acción es legítima todas las veces. Digo, los paros desde la época de Alfonsín hasta el día de hoy se hicieron con Barrio Nuevo, con Lorenzo Miguel, con todo. Digo, no es que ahora se hacen con esto. Entonces, digo, ese es un plano para discutir. No fue una chicana No, pero digo, pero es para debatir. La mesa, no, claro, ya sé, pero es para discutir en el plano general. Después hay un problema muy grande en el trabajo precario. Yo coincido que una etapa muy importante, así como en la década del 90, la seña de identidad de la manifestación de la política económica en el mundo del trabajo fue la desocupación. La creación de empleo en esta etapa no pudo resolver un problema endémico y estructural que es el empleo precario. Si vos me decís, ¿cuál es la característica de la debilidad más grande de este programa en esos términos? Es la precarización laboral, que tiene fundamentalmente dos rostros, el de las mujeres y el de los jóvenes. Los dos sectores a donde más impacta el problema de la precarización laboral. Junto con eso, índices de pobreza y después la necesidad de discutir una serie de políticas sociales
donde el gobierno sostiene que se pone mucho dinero y donde el impacto de mucho dinero que se pone, para mí, no tiene eficacia. Como es el tema de la política educativa. Ahí uno tiene que discutir corresponsabilidad entre la política provincial y la política nacional. No hay responsabilidades en un solo sentido, pero tenemos una crisis educativa que no es discutir la crisis salarial de los docentes. Estamos hablando más amplio, tenemos un problema muy grave con la escuela secundaria, tenemos problemas de reforma educativa. Realmente lo que es la formación académica tiene muchas dificultades. ¿Y qué hacer con estos jóvenes que están excluidos dentro del sistema educativo? Es un desafío que nos corresponde a todos, ¿no? Y que ahí tiene responsabilidad distinta. La provincialización del sistema educativo que se dio, siempre hubo escuelas provinciales, pero lo que sucedió en la década de 90, que es desplazar, y esto es sugerido por organismos multilaterales, la responsabilidad del Estado Nacional delegarla en las provincias, por chaucha y palitos. Digo, habría que rever en la perspectiva este cambio. Por ejemplo, yo iba a una escuela técnica en la secundaria y estábamos regidos por el Consejo Nacional de Educación Técnica, el CONET. Se desintegró, voló en 1000 pedazos como varias instituciones. ¿Habría que ir hacia atrás en ese punto desde un pensamiento nacional? Yo creo que sí. Lo que hay que discutir es qué es lo que hay que renacionalizar. La necesidad, digamos, somos un país. Yo digo, si algo estuvo claro, este tsunami neoliberal que vino en la década del 90 es que Tupac amarizó a todo el país. En el sistema educativo lo fragmentó hasta límites increíbles. Bueno, que hacía que dos pueblos vecinos en una frontera, un chico no podía pasar a la provincia vecina o al pueblo vecino porque había planes distintos, había dificultad para insertarse, bueno, hasta el extremo para que se entienda, para que el televidente lo entienda. El problema, digamos, hoy hay que renacionalizar el sistema. Algunos pasos se dieron, otros nosotros creemos que se siguen sosteniendo y es en relación a lo que hay que avanzar. Y también tiene que ver con políticas de financiamiento, con coparticipaciones federales, con políticas activas al interior del sistema educativo. Yo creo que hoy, por ejemplo, se intenta justificar el fortalecimiento de la educación pública porque hay tantos chicos dentro del sistema. Y un pedagogo muy prestigioso que simpatiza con las causas de América Latina sostiene que hoy tenemos un problema, es que dentro de los incluidos hay excluidos. O sea, hay circuitos duales dentro de la educación pública o de la educación. Hay escuelas de primera y escuelas de segunda. No todos los chicos están recibiendo una educación homogénea, igualitaria. Igualitaria, mejor. Lo cual significa que hay que darles más a los que menos tienen. Digo, no es solo un problema de pobreza económica, hay pobreza simbólica, hay pobreza subjetiva, hay pobreza cultural. Bueno, la escuela tiene que ir a acudir a dar respuestas en ese sentido. Ahí hay una falla significativa. En Santa Fe, ¿cómo estamos con este tema? Digo, tenemos el cuadro nacional. ¿En Santa Fe cómo lo ves? No, yo te dije que cuando hablaba del sistema educativo te estaba hablando en términos compartidos. En Santa Fe por supuesto, digo, tenemos un problema nacional, por eso y esto claramente tiene que ver también con la provincia. Hay un circuito desigual en la provincia. Si vos ves determinadas escuelas con determinadas características y escuelas públicas donde vos te vas a lugares donde habitan los sectores más vulnerables y esas escuelas tienen una carencia mucho más grande. Desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de los cargos, digo, ahí tendría que haber más horas de actividades expresivas, tendría que haber más horas de educación física, de música, inclusive, bueno, ahora empieza a discutirse lo de la jornada ampliada, que es una mayor cantidad de carga horaria. Nosotros creemos que como se está aplicando, trasluce cierta precariedad. Nosotros estamos a favor de la jornada ampliada, es un reclamo que veníamos sosteniendo hace mucho y que estaba en deuda todo el país. Había pocas provincias que habían podido avanzar en algo en la jornada ampliada. Mayor cantidad de horas de escolaridad para cualquier niño, para cualquier adolescente, es una necesidad. Digo, no la escuela como lugar de contención, sino la escuela como lugar de formación, de producción de saberes, de formación cultural. Digo, alrededor en ese sentido, nosotros lo que vemos es ciertas dificultades en este circuito ideal del sistema educativo, donde la crisis educativa necesita la creación de los equipos interdisciplinarios. Digo, las escuelas necesitan
que otros profesionales acudan a ayudar a los docentes que no pueden más. Claro. ¿No? Bueno, y así podríamos decorrer la creación de ¿El cargo. ¿El docente se siente muy solo al frente de la escuela? Si vos, cuando existen... ¿Al frente del aula, digo? Sí, cuando vas a las jornadas de formación pedagógica, cuando tienen un lugar donde pueden socializar lo que les pasa, si hay algo que se resaltan siempre es esta desolación que siente el maestro en su lugar de trabajo. ¿Hay bullying en contra de los docentes? El problema de la... Porque siempre enfocamos a los chicos. No, yo he sido Hay... partícipe a una profesora de inglés, era un tormento. Digo, ¿hay formas, hay docentes que están padeciendo esto? Porque nunca Sí, por supuesto que sí, aquí y muchos, y que tienen que ser protegidos. Digo, hay un contexto de violencia social que impacta, obligatoriamente impacta al interior de los establecimientos educativos. La escuela no es una isla, está ahí adentro. Entonces, las diversas manifestaciones del conflicto o de la violencia se expresan en todos los términos, hacia los chicos, entre los chicos y los docentes, digo, situaciones donde algún establecimiento o alguna institución puede ejercer cierta agresividad, el tema del afuera para con una escuela...